Bueno, entonces, siguiendo nuestro programa, nos queda cuentas de ingresos y egresos, ¿sí? Después nos va a faltar los tributos siguiendo ese orden, pero vamos a incluir el flujo efectivo que nos quedó pendiente del comienzo de las clases. Cuando empezamos con los estados financieros, eh, me pareció que balance general, estado de resultados lo podíamos hacer a través de videos, ¿verdad? Pero en el caso de flujo efectivo, como tenía que ser un poco más práctico, pero también voy a necesitar que ustedes vuelvan a repasar las cuentas para que puedan entender. Entonces, lo que hoy vamos a hacer, si nos alcanza el tiempo, podemos hacer dos aplicaciones, si les parece bien. La primera va a tener que ver con ingresos y egresos y la segunda con la explicación de lo que es flujo de efectivo. No vamos todavía a hacer un ejercicio, o sea, les voy a mostrar cómo se resuelve el ejercicio, pero ustedes todavía no lo van a hacer, porque necesito que vuelvan a repasar todas las cuentas, tanto del activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso y egreso. Necesitamos mucha teoría, ¿verdad? Para poder resolver los ejercicios de flujo efectivo. Entonces necesito ese acompañamiento, ¿sí? Y con las cuentas de ingresos y egresos, más o menos hoy ya lo vamos a repasar. Y les va a quedar a ustedes repasar lo que es activo, pasivo y patrimonio neto y entender la naturaleza de las cuentas. Recuerdo que llegamos a hacer un ejercicio así en clase de por qué, por ejemplo, bienes de cambio era un activo. Creo que llegamos a hacer, solo que yo no llegué a leer de todos los trabajos de ustedes. Llegué a leer de unos cuantos, pero no de todos. Y bueno, y eso era la antesala a lo que era balance general, estado de resultado y estado de flujo de efectivo. Entonces, lo que ahora me interesaría es que ustedes vuelvan a repasar, pero mucho, mucho a profundidad, las cuentas del activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso y egreso. Y analicen por qué las cuentas del activo son activos, por qué las cuentas del pasivo son pasivos y así sucesivamente. Entonces, ahí es como que ese análisis le va a permitir a ustedes entender cómo se efectúa el estado de flujo efectivo, ¿sí? Vamos a analizar un poco siguiendo nuestro programa. Tenemos las cuentas de ingresos y tenemos las cuentas de egreso. Vamos a agrandar un poquito, a ver acá, se ve, ¿verdad? Tenemos las cuentas de resultados y dicen acreedoras. ¿Por qué dice acreedoras? Porque todas las cuentas de ingreso van en el haber, ¿sí? Si ustedes se fijaron, por ejemplo, venta de mercaderías, ¿verdad? ¿Dónde va? Va en el haber, ¿sí? Entonces, recordar que todas las cuentas acreedoras son el pasivo, patrimonio neto y todos los ingresos, ¿sí? Y luego todas las cuentas deudoras son los activos y los egresos, ¿sí? Para recordar simplemente esto. En primer lugar, tenemos los ingresos operativos, que son las ventas. Estas ventas pueden ser ya sea ventas de bienes, ¿verdad? Ya sea de una empresa comercial, o las ventas de los bienes de productos terminados en el caso que sea una industria, o también podría ser la venta de servicios, ¿sí? Entonces, siempre la cuenta de mayor ingreso dentro de cualquier tipo de empresa se circunscribe a las ventas. Por otro lado, tenemos también otros tipos de ingresos, que son los ingresos no operativos, en este caso, ¿verdad? Los intereses cobrados, fletes cobrados, comisiones cobradas, dividendos cobrados, podrían ser honorarios cobrados, todo lo que sea cobrado son ingresos, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta, bueno, si aparece el término cobrado, automáticamente ustedes ya saben que se refiere, ¿verdad?, a un ingreso. Y después, por otro lado, tenemos los superávit extraordinarios. Y si ustedes se fijan o recuerdan cuando estudiamos las NIF, los ingresos se dividían en los ingresos operativos y tenemos por otro lado las ganancias, ¿sí? Si recuerdan un poquito. Y dentro de esas ganancias encontramos los superávit extraordinarios que tenemos acá, los extraordinarios. ¿Y por qué decimos ganancias o superávit extraordinario? Porque la empresa no se dedica a vender sus bienes del activo fijo. Una empresa compra los bienes de uso ¿para qué? Para usarlos.
para satisfacer las necesidades de los clientes, ¿sí? Pero no se compra con la intención de obtener una ganancia. Pero puede suceder que por H o B motivo la empresa necesite vender o esté en condiciones de vender algún bien inmueble, entonces ahí se produce el superávit extraordinario o en este caso, ¿verdad? En las ganancias, así como lo establecen las NIF. Profe, ahora en estas épocas he visto ya varias empresas o emprendedores que están vendiendo así sus cosas. ¿Se refiere a esto? Así sus Sí, elementos y eso. sí, en el caso, por ejemplo, de negocios que se están cerrando, ¿a eso te referís, Catherine? No, así a cosas materiales, o sea, sigue el negocio, pero están Su vendiendo así anexo está sus vendiendo sus cosas. maquinarias, por decir, Sí. ¿verdad? Porque Ujú. necesita efectivizar. En este caso, ¿verdad? Por la situación por la que estamos pasando, lo que falta es el efectivo, que vamos a hablar ahora cuando toquemos el flujo de efectivo, ¿verdad? Pero a lo mejor la empresa patrimonialmente se encuentre bien o se encuentra estable, pero por ahí lo que esté faltando, que es el efectivo. Entonces, financieramente a lo mejor la empresa no está bien. Entonces, lo que hacen, ¿verdad? Es vender, que son maquinarias o pueden vender hasta inmuebles, ¿verdad? Se necesita muchas veces, ¿verdad? Movilizar ese dinero, ¿verdad? O emprender o hacer un giro de timón que muchas empresas están haciendo, ¿verdad? Y lo llaman eso a creatividad, innovar, ¿verdad? Porque hay cuestiones que por ahora, a lo mejor por las actividades en esta fase que estamos pasando, ¿verdad? No se pueden hacer. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos a usar la creatividad, en vez de hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a encarar de una manera diferente el comercio, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahora en redes, hay un montón de posibilidades, la gente está con su creatividad allá arriba y esto también es bueno, ¿verdad? Porque de las crisis se crece, eso tenemos que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Esto mismo nos está pasando a nosotros los docentes, que nosotros nos íbamos a la facultad y ahora estamos dando de clase de esta manera. Entonces, bueno, a nosotros nos obliga, ¿verdad? Por lo que estamos pasando desde las universidades, ¿verdad? O los colegios, pero estamos usando toda nuestra creatividad para que esta información, o sea, las clases les pueda llegar lo mejor posible a ustedes. Incluso creo que me parece otra vez mejor porque el que no asistió a clase, se perdió la clase. Y ahora con estos videos, el que no asistió a clases, lo puede ver después. ¿Verdad? Ya capaz que no utilice la misma cantidad de megas, yo no entiendo mucho eso, ¿verdad? Pero a lo mejor es menos ya cuando está, cuando ya se cargó a YouTube y el enlace uno mira, a lo mejor no se consume tanto, no sé, estoy inventando, capaz que sí consume igual, pero si no puedo asistir a esta hora por H motivo, tiene esa posibilidad. Entonces, esta creatividad que estamos viendo en todos los ámbitos, la verdad que es importante y es otra vez positivo dentro de todo lo que estamos pasando. Por ahí ustedes tienen alguna experiencia, otra que así como está diciendo Catherine, se ve, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Se está movilizando y está buscándole la vuelta a todas sus actividades. Bueno, y por otro lado tenemos las cuentas de egresos, las cuentas de egresos. Y tenemos en primer lugar los egresos operativos y sacar resultados de Europa, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque todos los egresos los encontramos en el DEU, ¿sí? Por eso dice deudor, ¿sí? Bueno, y tenemos los egresos operativos. Y la mayor cuenta de egreso, en este caso dentro de lo que sea gastos financieros, gastos impositivos, administrativos, lo encontramos en donde? En los costos de venta. Siempre el mayor egreso lo vamos a encontrar en los costos, ya sea costos de mercaderías vendidas o costos de producción o costos de servicios ofrecidos, ¿verdad? En el caso de que sea una empresa, ¿verdad? Que ofrezca servicio a sus clientes. Entonces, en primer lugar, siempre tenemos los costos y acá tenemos nuestra codificación. Luego tenemos los gastos de comercialización, ¿verdad? Tenemos los descuentos en las ventas, las comisiones pagadas. Luego tenemos los gastos financieros, los intereses pagados, los gastos bancarios. Estos intereses pagados tienen que ver con la obtención de préstamos bancarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Cada mes la empresa está pagando, aparte del capital, está pagando el interés. Un ejemplo. Los gastos bancarios tienen que ver con, por ejemplo, habíamos dicho cuando los bancos emiten, ¿verdad? La chequera, ¿verdad? Y eso es un gasto para la empresa, ¿verdad?
ese impreso, ese cheque físico. Luego tenemos los gastos impositivos que tienen que ver con los impuestos, tasas y patentes. Y luego los gastos administrativos, ¿verdad? Los gastos que tiene la empresa para poder funcionar desde el punto de vista de los sueldos y jornales, el aporte patronal, ese 16,5% que ayer habíamos calculado, ¿verdad? Ese aporte patronal es 16,5%. Los aguinaldos que también ayer habíamos visto. Todo lo que sea pagado, ¿sí? Recuerden siempre el término pagado, eso ya es, usted tiene que saber qué significa que es un egreso, un gasto. Luego tenemos luz, agua y comunicaciones, agua, luz y teléfono, y acá comunicaciones decimos porque ya entra internet, ¿verdad? Por eso ya dice comunicaciones. Alquileres pagados, los gastos generales, los seguros pagados, los impresos y formularios, mantenimiento y reparaciones, y luego todo lo que tenga que ver con la depreciación. Recuerdan que habíamos hecho en la clase antepasada, creo que fue, cuando hicimos el cálculo de revalúo y depreciación y utilizamos esto, depreciación del ejercicio. Recuerden que ingresaba depreciación del ejercicio y la cuenta que egresaba era depreciación acumulada de rodados, depreciación acumulada de bienes, de Rodados, equipos de activos informática, bienes de uso. Sí, no me estaba saliendo el término. De muebles y útiles, equipos de informática, etc. Todo lo que sea depreciación acumulada, recuerden que era una cuenta, que es una cuenta regularizadora del pasivo que va en el activo con signo negativo. Pero esa cuenta que ingresa, que es depreciación del ejercicio, ¿verdad? Esa es una cuenta de egreso. Nosotros habíamos utilizado depreciación de bienes de uso. Si se fijan en sus anotaciones, ingresaba depreciación de bienes de uso y salía depreciación acumulada de todos los bienes que ustedes ya saben. Bueno, entonces, ese es lo que dice depreciación del ejercicio, que no dice acumulado, porque siempre se suelen confundir, profe, cuando lo que es depreciación es egreso y cuando es pasivo. Entonces, cuando la depreciación va acompañado del término acumulado, significa que es una cuenta regularizadora del pasivo, pero que va en el activo con signo negativo. Y cuando hablamos solo de la depreciación y no va acompañado de acumulado, entonces sabemos que es un egreso. Y lo mismo Profe, pasa, sí, movilidad y fletes es gasto de comercialización, ¿verdad? ¿dónde está? Acá tenemos No, movilidad y flete. no, es de ejercicios que nosotros ya Ah, dimos. sí, sí, movilidad y flete son gastos administrativos. Administrativos. ¿Y constitución deducible? Y También. gasto de constitución deducible también son gastos administrativos porque tienen que ver con gastos de constitución deducible, ¿verdad? ¿A eso te referís? Sí, sí, sí. Bueno, es la parte del gasto de constitución. Justo hoy les voy a mostrar, porque les quiero mostrar un trabajo que hice con mis alumnos de la tarde. Bueno, ¿cuándo se utiliza el término gasto de constitución deducible? Es la parte del gasto de constitución que se llevó a pérdida, ¿sí? Entonces, ese término deducible significa que va antes del cálculo del impuesto a la renta. Ayer les expliqué, ¿verdad?, qué significaba fondo, ¿verdad? Reserva legal deducible, ¿verdad? No deducible. Reserva legal no deducible. ¿Por qué decía no deducible? ¿O por qué dice no deducible? Porque va después del cálculo del impuesto a la renta. Sin embargo, gasto de constitución, en este caso deducible, ese término les ayuda a ustedes a entender, bueno, gasto de constitución deducible significa que es la porción de gasto de constitución que ya fue a pérdida. Porque inicialmente decimos, gasto de constitución es un activo, ¿sí? Recuerdan en clase que yo les había explicado. Dentro de cargos diferidos, miren, pues acá tenemos nuestro plan de cuenta. Acá está. Cargos diferidos. Acá tenemos gasto de constitución, ¿sí? Entonces son los gastos que realiza la empresa para poder existir, ¿sí? Voy a pintar acá amarillo. Entonces, a simple vista nosotros decimos, por si dice gasto, ¿por qué es un activo? Porque sin este gasto la empresa no hubiera existido. Y ahí están todos los gastos que tienen que ver con pago a la escribana, con los impuestos proporcionales, ¿verdad? Por la constitución de la sociedad, el pago al abogado, todos los trámites que se hacen para la constitución de la sociedad. Entonces, si bien es un gasto que a largo plazo se va a convertir en pérdida, pero a simple vista es un activo, ¿sí? Entonces, esa porción
que va a pérdida se llama gasto de constitución deducible. Y acá le podríamos agregar, y ustedes creo que ahí en su hojita que tienen en formato físico, le pueden agregar. Entonces, gasto de constitución deducible es la porción de gasto de constitución que ya fue a pérdida, ¿sí? Y luego tenemos, Profe, sí señorita, no te voy a decir más la definición que yo tengo de gasto de constitución. dime, Pagos obligatorios para construir un negocio. exactamente, exactamente, para que exista un negocio. ¿Sí? Y luego tenemos la amortización del ejercicio. Así como los bienes tangibles sufren un desgaste, depreciación del ejercicio, los bienes intangibles, a ver, ¿cuáles son esos bienes intangibles? Vamos a repasar un poquito. Acá tenemos los bienes intangibles. Marcas y patentes, licencias y concesiones. Entonces, esos son los bienes intangibles. Son activos, ¿verdad? No lo podemos tocar, ¿verdad? Pero puede sufrir un desgaste, ¿verdad? Con el paso del tiempo, ¿sí? La Entonces, llave del en negocio este también caso, se amortiza. ¿cómo? La llave del negocio también se amortiza. La llave de negocio también se puede amortizar. Acá no lo tenemos dentro de lo que No, es ese usted no hizo bienes. agregar en la clase. Ah, bueno, perdón. Sí, llave de negocio. Bueno, entonces llave de negocio también, en este caso, es un activo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ingresar a ese lugar, ¿verdad? Entonces uno tiene que invertir un dinero, ¿verdad? Adicional, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a lo que sabemos con egresos operativos. ¿Qué más tenemos? Las previsiones del ejercicio. Ya teníamos, ¿verdad? Ya habíamos visto en clases pasadas, por ejemplo, las previsiones por incobrabilidad, ¿sí? Ya habíamos hecho nuestro cálculo, ya saben de qué se trata. Son aquellas cuentas, ¿verdad? De clientes que pasó un lapso de tiempo, ya se judicializó, no se pudo cobrar, entonces dentro de eso lo encontramos previsiones por cuentas incobrables. Y luego tenemos el último grupo, que son las pérdidas o las pérdidas extraordinarias. Y en este caso tenemos pérdidas por ventas del activo fijo. Es exactamente al caso de las ganancias, pero exactamente lo contrario, ¿sí? Cuando se vende a un precio inferior, mucho inferior, ¿verdad? De lo que aparece en los registros contables. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Tenemos las pérdidas extraordinarias cuando estos bienes son vendidos a un precio muy inferior. Y otro tipo de pérdidas, por ejemplo, los incendios, ¿verdad? O incendio que pueda ocurrir dentro de la empresa y no existe un seguro, ¿verdad? Seguro contra incendio. Entonces ahí se puede dar también una pérdida extraordinaria o simplemente llamarlo pérdida. Entonces son las Profe, cuentas, sí, una duda, en previsiones del ejercicio es que usted comentó que cuando se vende algo más barato, ¿verdad? El precio. O sea, sería en, como, no, en pérdida extraordinaria. pérdidas. Sí, ahí va. Y previsiones del ejercicio tiene que ver con, en el caso de pérdidas por cuentas incobrables, ¿verdad? O también previsión, recuerden que está también por las mermas y derrames, ¿verdad? Que se puede previsionar por obsolescencia también de los bienes de cambio, que son también otros casos, ¿verdad? Que se puede, ¿verdad? Adicionar en las previsiones. Y, Profe, señor, estas pérdidas extraordinarias van también en el cuadro, en la cuenta de resultados. por supuesto, fíjate el código 5, cuenta de resultados, pero con signo negativo. Negativo. Sí. Esto. Todas estas que Pero tenemos acá, ¿cómo? va en la parte de egresos así como Sí, una acá cuenta está. más. Exactamente, fíjate, acá tenemos cuenta de egresos. Y son pérdidas y todas estas cuentas que tenemos acá y más, porque es imposible hacer un plan de cuenta con todas las cuentas de egresos o con todas las cuentas de ingresos, porque según la naturaleza de la empresa, esto va a ir variando, ¿verdad? Pero estas son las más comunes, las que más conocemos, ¿sí? Las que más utilizamos en el Entiendo, ámbito profe. comercial. ¿Sí? Bueno, Profe, una consulta más. sí. Esa parte donde está el activo no corriente, que dice cargos diferidos, ¿cómo Ujú. se podría conceptualizar eso?
O sea, ya están los abajo las cuentas, pero como para más o menos entender a qué se refiere con cargos diferidos, además de lo que ya está ahí. Cargos diferidos. Cargos, ¿qué significa el término diferido? A un tiempo, ¿verdad? Diferido no es ahora, ¿verdad? Son Sí. activos. En otro término podría ser otros activos o activos diferidos también se podrían utilizar, ¿verdad? Por Diferidos. eso se va en Diferidos activo no corriente, porque no va a convertirse en un gasto de manera, o sea, enseguida, va a tardar en mucho un tiempo en activo, convertirse. no se va a convertir en un activo a corto plazo. Fíjate, dice activo no corriente, Ah, ¿verdad? Se va a convertir en efectivo a largo plazo. Entonces, tenemos, por eso dice el nombre diferidos, ¿verdad? Activos diferidos o cargos diferidos. Es un término que se utiliza en la jerga contable. No sé qué más te puedo decir, si quedó algo claro. Diferido es claro, diferido que ahora no vas a convertirlo en efectivo, vas a convertirlo en un tiempo. Y cargos, la verdad que no sé por qué, pero está ahí como cargos diferidos o activos, ¿verdad? De las dos maneras. En otros libros podrás encontrar también como otros activos, ¿sí? Entonces, Mm, de esa manera, como otros Bueno, pasivos o gracias, algo profe. así. ¿Verdad? Es como un término como más general, ¿verdad? Por eso. Entiendo. Gracias, profe. Bueno, y ahí terminamos entonces nuestro plan de cuenta, pero no terminamos todavía nuestra unidad porque yo les quiero mostrar algo más. Estaba pensando si hacíamos un ejercicio en el libro diario o le mostraba algo que por ahí a ustedes les podría interesar, que sea más instructivo. ¿Qué tenemos acá? un diario. Un diario, ¿verdad? Recuerdo que Katherine me había preguntado, profe, ¿cómo se registra en el libro diario? Si hay que subrayar, si hay que... O sea, alguna pregunta me hizo algo respecto a cómo se presentan los libros diarios. Y este es un libro diario real. No es de ahora, dice 2018, pero es un libro diario real que se cargó a un sistema, ¿verdad? Está en formato PDF y es el trabajo del registro diario de 3 meses, de octubre, noviembre y diciembre. Y trata sobre una sociedad, si ustedes se fijan acá, dice El Amanecer SRL, dice, ¿verdad? Entonces es una sociedad. Y fíjense que tiene la particularidad que si bien esto nos dimos, pero por ahí les puede interesar a ustedes. En el caso de las sociedades anónimas o sociedades o cualquier tipo de sociedad, no se registra el asiento de apertura así como ustedes están acostumbrados a hacer en forma de la manera comercial, ¿verdad? Como una empresa unipersonal, sino que primero se da entrada al nombre de los socios. En este caso es una sociedad de responsabilidad limitada. Les voy a contar más o menos qué trata la empresa. Es una sociedad de responsabilidad limitada, son 2 socios. Ambos aportaron 300 millones, acá se fijan, 300 millones. Y la cuenta que egresa ya no es capital simplemente, sino es capital social. Recuerden que habíamos hablado ayer que la sociedad de responsabilidad limitada, su capital está compuesto por cuotas sociales, ¿sí? Entonces, en este caso, no egresa como el patrimonio neto solamente capital, sino es capital social porque se trata de una sociedad y en este caso es una SRL. Si hubiera sido, por ejemplo, una SA o una SAECA, acá yo no iba a figurar el nombre de los socios. Acá simplemente iba a ingresar la cuenta accionistas y la cuenta de egreso iba a ser capital acciones, ¿sí? Entonces, en el caso de las SRL, ¿por qué se pone el nombre de los socios? Porque se les puede identificar, porque en una sociedad de responsabilidad limitada, el límite, ¿verdad?, es 25 socios. Y lo menor que pueden tener, ¿verdad?, son 2, ¿verdad? Porque para que exista una sociedad, pues se necesita por lo menos 2 personas. Y en este caso, ¿verdad?, tenemos el nombre de los socios, ¿verdad? José María Román, que es uno de los socios, y Graciela Benítez Vera. Acá tendría que haber sido cuota aporte, para que esté completo la cuenta. Y acá, ¿por qué dice por suscripción del capital? Porque en la primera, según lo que ayer recuerdo, Daniel, Pavetti, Daniel, yo le cambié el nombre. Sí, profe. Oscar Daniel, Daniel. bueno, perdón. Sí, está bien entonces. Bueno, ayer él me había preguntado si qué diferencia había entre suscripción e integración. Recuerdo que habías preguntado.
Entonces, suscripción, acá siempre en el primer asiento, lo que se registra es la cantidad que los socios se obligaron a aportar y dicen, bueno, esta sociedad va a tener un capital de 600 millones. Bueno, entonces, en el primer asiento se registra el nombre de los socios y la cantidad que ellos se obligan a aportar. Sí, entonces en la escritura de constitución dice que cada uno va a aportar 300 millones. Entonces dice, por suscripción del capital, ambos 300 millones a capital social, 600 millones. En el siguiente asiento ya ingresa qué es lo que aportó cada uno de los socios, qué cantidad de dinero o qué cantidad de bienes aportaron cada uno de ellos. Y ambos aportaron 300 millones y 300 millones todo en efectivo, ¿sí? Entonces, por la integración, y quiere decir que si nosotros vemos acá el monto 600 millones, quiere decir que ellos integraron la totalidad de lo que ellos se obligaron a aportar. Ellos dijeron, 600 millones vamos a aportar, ese es el capital suscrito, e integraron la totalidad. Porque ayer yo les había comentado, la integración tiene que ver con lo que realmente aportan en ese momento de la escritura de constitución. Y podría haber sido que estos dos socios aporten solamente 150, 150 y tienen un lapso de 2 años para aportar el resto, para integrar el resto del capital que ellos se obligan a aportar. En este caso, ambos dijeron, bueno, vamos a aportar 300 millones y acá están los 300 millones cada uno. Y por eso es que aparece caja, 600 millones, ¿y qué es lo que egresa? Graciela Benítez Vera, José María Román, y si ustedes mayorizan estas ambas cuentas, equilibrio y se desaparece, ¿verdad? Porque en el debe 300 millones, en el haber 300 millones, hay un equilibrio y desaparece, ¿sí? Recuerdan eso, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si acá Graciela Benítez Vera hubiera sido acá 150 millones? ¿Iba a desaparecer la cuenta? No. No, iba a No. quedar 150. Y va a quedar pendiente en el haber un 150 millones. Por eso justo le quería mostrar hoy este ejercitario para que ustedes, si quieren, les puedo pasar también, para que vayan mirando, ¿verdad? Cómo es la realidad del libro diario, ¿sí? Bueno, y acá tenemos, bueno, entonces ya les expliqué lo que es suscripción y integración. ¿Qué pasa? Este siguiente, el tercer asiento, tiene que ver con una particularidad que pasan las sociedades de responsabilidad limitada. Tienen la obligación de realizar un depósito en garantía en un banco oficial. En este caso, nuestro banco oficial es el Banco Nacional de Fomento. Si hubiéramos estado en Asunción, hay dos bancos oficiales, el BCP y también el BNF, obviamente. Entonces, ¿qué dice nuestra ley? Nuestra ley dice que todas las SRL deben realizar por lo menos de un depósito de por lo menos el 50% del dinero en efectivo. Eso dice nuestro Código Civil paraguayo. Entonces, en este caso, estos socios, ¿verdad? Siguiendo el asesoramiento de la escribana, realizaron el depósito de los 300 millones en un banco oficial. ¿Sí? En este caso se llama BNF, depósito en garantía, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que van a depositar y se queda ahí el dinero y ya está, no. El siguiente paso es registrar la escritura de constitución de la empresa, en el registro público de comercio. Una vez que se registra la escritura de constitución en el registro público de comercio y se presenta la boleta de depósito en un banco oficial, entonces ahí podemos retirar de vuelta esos 300 millones de guaraníes. No es que queda ahí el dinero y no se puede más utilizar, sino que cuando se hace todo el trámite de constitución de la sociedad, entonces ahí se puede retirar ese dinero. Este siguiente asiento, ustedes se fijan cómo está todo codificado. El siguiente asiento tiene que ver Profe, con el entonces depósito. perdón. Profe, Señorita, entonces es obligatorio hacerlo del banco, sí o sí. es obligatorio de por lo menos el 50% del dinero en efectivo, solo del efectivo. Puede ser que ¿Y a qué se debe eso? y está estipulado por ley porque dice depósito en garantía, que existe, ¿verdad? Un dinero que va a ver cómo se dice, a respaldar todas las actividades que va a realizar la sociedad de ahora en más. Entonces, existe un dinero en efectivo. En este caso, vamos a suponer que hubiera sido, qué sé yo, aportaban los socios 100 millones en mercadería, 100 millones en un edificio y 100 millones en efectivo. Entonces, ¿cuánto se va a depositar?
150 millones. ¿Qué dice nuestro Código Civil paraguayo, Liz? Recién acabo de decir. Por lo menos la mitad, 50%. ¿De qué? Del efectivo. Del efectivo. Entonces, en este caso, uno de los socios aportó, ¿verdad?, 100 millones, entonces solo tiene que ver con el efectivo. Entonces, ¿cuánto Entonces le solo empieza a depositar? 50. 50 millones, exactamente. Bueno, después tenemos entonces el depósito en un banco X, o sea, abre la apertura de una cuenta corriente, dice Banco Sudamérica y se deposita los 270. Tenemos ya entonces en el Banco Nacional de Fomento de Depósito en Garantía 300 millones y en el Banco Sudamérica, ahí sí una cuenta corriente común, sin mayores problemas, 270 millones. Quiere decir que hay un dinero de 30 millones pendiente que está ahí guardadito. Bueno, y la idea era mostrarles a ustedes entonces las cuentas, tanto de ingresos como las cuentas de egresos. Y empecé a pintar así, para, no sé, para que ustedes vayan mirando, ¿verdad? Y miren su código. En este caso que tenemos, se pagó un alquiler, ¿verdad? Entonces, como dice el término alquileres pagados, ustedes al ver el código 5, automáticamente ustedes ya dicen, esto es un egreso, es una cuenta de egreso, ¿sí? Entonces, así. ¿Qué más? Y la idea es que ustedes vayan pintando, vayan identificando todas las cuentas de egreso. En este caso acá tenemos una cuenta de egreso. Impresos y útiles. Impresos y útiles. Entonces ustedes lo que van a hacer es ir seleccionando una tarea de una manera diferente, porque hacer libro diario ustedes ya saben hacerlo. Entonces ustedes van a ir identificando, acá hubo 2 compras, esta compra de algún formulario, impresos, entonces, ¿verdad? La idea es que ustedes vayan identificando las cuentas de egreso, y no solamente las cuentas de egreso, las de ingreso también, ¿sí? No sé si les gusta la idea. O querían hacer asientos. Me da igual. Bueno, esto para que ustedes vean, ¿verdad? Un ejercicio de una manera diferente, ¿verdad? Bueno, ¿y acá qué pasó? Acá se compró impresos. ¿Y acá qué pasó? ¿Acá qué pasó, Liz? Se compró mercaderías Exactamente. y se pagó a crédito. A crédito. Sí, acá hay una compra a crédito. Genial. Entonces acá no hay nada que podamos identificar porque ninguno mercaderías no es una cuenta de egreso ni de ingreso. Y proveedores tampoco una cuenta de ingreso y egreso, y a crédito tampoco. Y acá tenemos gastos de constitución y organización. Esto es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Se constituyó una sociedad, en este caso una SRL, y ¿qué aparecieron? Todos los gastos de constitución. Existen muchos gastos de constitución que no están grabados con el IVA. Por ejemplo, el impuesto proporcional a la constitución de sociedad, la rubricación de los libros, ¿qué más? Publicación en la Gaceta Oficial, que es como un periódico que circula por los tribunales. Entonces, eso no están grabados con el IVA, ¿verdad? Por eso aparece gasto de constitución y organización y no hay acá IVA. Sin embargo, acá ya tenemos ya gasto de constitución y organización y sí, ya tenemos el IVA crédito. Y esto es por la publicación de un diario de gran circulación. Entonces, puede ser La Nación, ABC, Última Hora, etc. Entonces, en este caso sí aparece, ¿verdad?, la factura y obviamente el IVA. Bueno. Y acá tenemos otro gasto más de constitución y organización y calculo por el monto que es el pago, los honorarios del abogado. En este caso no aparece la cuenta honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque ese honorario profesional se carga todo a gasto de constitución. Si bien en el libro compra, ¿verdad?, porque esto se registra en el libro compra, figura el nombre de a quién se le pagó por la factura y todas esas cosas, ¿verdad?, por esas cuestiones, pero cuando vamos al libro diario, se registra como gasto de constitución y no como honorarios profesionales. Porque si hubiéramos registrado como honorarios profesionales, esa cuenta iba a ir directo a Egreso. exactamente, exactamente. Sin embargo, acá como gasto de constitución es un activo. Activo.
Perfecto, es un activo. Acá tenemos otro gasto más de constitución y organización, y acá por el monto, seguramente, estoy casi segura, es el pago de los honorarios a la escribana, porque generalmente es el 1% sobre el capital. En este caso el capital era 600 millones, el 1% es 6 millones, acá con el IVA incluido. Entonces, nuevamente, acá hubiera, en otros casos, ¿verdad? El honorario de la escribana se hubiera registrado como honorarios profesionales. Pero como tiene que ver como los gastos de constitución de la sociedad, entonces se carga a gastos de constitución y organización, y en este caso sigue siendo un activo. Y acá tenemos muebles y útiles, IVA crédito, quiere decir que se compró, en este caso, muebles y útiles, ¿sí? Se pagó con cheque. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos ya una venta, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es pintar, en este caso es una cuenta de Ingreso. ingreso. Entonces, para diferenciar, que si yo pueden pintar en verde, verde. no sé, en este caso las ventas de mercaderías, y en amarillo las cuentas de egreso. Bueno, rojo, si quieren poner las cuentas de egreso, y verde de ingreso. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, esa va a ser la tarea. Va a ser una tarea diferente, va a ser tipo tarea de primaria, preescolar, parece que pintar las cuentas. Pero va a ser diferente y creo que les va a ayudar a ustedes a identificar, van a mirar la codificación, y me parece que una tarea diferente. Profe, Profe, ¿y cómo Sí. va a ser el movimiento para que un gasto de constitución se vaya transformando a deducible? A deducible, entonces vas a hacer. Comenzamos en el otro, menos un minuto. Les voy a mostrar ese Ok, ok. haciendo, ¿sí? Les voy a mostrar. Ok. Vale.